Hola, prepárense para escuchar la historia de un niño que lo que más quería era tener un papá. Hoy les presentamos El padre de Simón, un cuento de Guy de Maupassant. Las 12 acababan de sonar. La puerta de la escuela se abrió y los chiquillos se lanzaron fuera, atropellándose por salir más pronto. Pero no se dispersaron rápidamente como todos los días para ir a comer a sus casas. Se detuvieron a los pocos pasos, formando grupos y se pusieron a cuchichear. Todo porque aquella mañana había asistido por primera vez a clase Simón, el hijo de la Blancota. Todos habían oído hablar en sus casas de la Blancota, y cuando estaban en público le ponían buena cara. Hablaban las madres con una especie de compasión desdeñosa, de la que se habían contagiado los hijos, sin saber por qué. A Simón no lo conocían porque no salía de su casa y no los acompañaba en sus travesuras por las calles del pueblo o a orillas del río. No le tenían pues simpatía. Por eso acogieron con cierto regocijo y una mezcla considerable de asombro, y se la fueron repitiendo unos a otros la frase que había dicho cierto muchachote de 14 años, que debía estar muy enterado a juzgar por la malicia con que guiñaba el ojo. «¡Hey! ¿Acaso no saben? Simón no tiene papá». Entonces apareció a su vez en el umbral de la puerta de la escuela el hijo de la Blancota. Aquel muchacho tendría 7 u 8 años. Era paliducho, iba muy limpio y tenía los modales tímidos, casi torpes. Regresaba a casa con su madre, pero los grupos de sus camaradas lo fueron rodeando y acabaron por encerrarlo en un círculo, sin dejar de cuchichear y mirándolo con ojos maliciosos y crueles de chicos que preparan una barrabasada. Simón se detuvo dándoles la cara, sorprendido y asombrado, sin acertar a ciencia cierta qué pretendían. Pero el muchacho que había llevado la noticia, orgulloso del éxito conseguido ya, le preguntó: «Hey tú, ¿cómo te llamas?». Y el muchacho contestó: «Yo soy Simón». «¿Simón qué?». El niño repitió desconcertado: «Pues, Simón, ese es mi nombre». Pero el mozalbete le gritó: «La gente suele llamarse Simón y algo más. Ese no es un nombre completo. Simón. ¿Simón qué?». El niño estaba a punto de llorar y contestó por tercera vez: «Pues, me llamo Simón». Los rapazuelos se echaron a reír y el mozalbete alzó la voz con un acento de triunfo: ya ven que estaba yo en lo cierto. Este no tiene padre». Se hizo un profundo silencio. Aquel hecho extraordinario, imposible, monstruoso, un chico que no tiene padre, había dejado estupefactos a los chicos,
que ahora lo miraban como a un fenómeno, a un ser fuera de lo corriente, y sentían crecer dentro de ellos el desprecio con que sus madres hablaban de la blancota y que les resultaba inexplicable hasta entonces. Simón, por su parte, se había apoyado en un árbol para no caer y permanecía sin moverse, como si estuviera aterrado por un desastre irreparable. Hubiera querido explicarse, pero no encontraba nada que contestarles para desmentir aquella información horrible de que no tenía papá. Y por fin, pálido, les gritó por contestar algo. Pues sí tengo padre. Sí lo tengo. ¿Ah, sí? Pues dinos dónde está, le preguntó el mayor. Y Simón se calló, pues no lo sabía. Los niños reían dominados por una excitación. Eran campesinos, vivían en contacto con los animales y los aguijoneaba el mismo instinto cruel que empuja a las gallinas de un corral a acabar con la que sangra. Entonces, Simón acertó a ver a un chico vecino suyo, hijo de una viuda, al que siempre había visto solo con su madre, igual que él. Entonces le dijo: «Pero tú tampoco tienes papá». «¿Eh? Sí que lo tengo», respondió el otro. «¿Ah, sí? Pues dinos dónde está», respondió Simón. El pequeño replicó con un magnífico orgullo: «Mi papá está muerto. Está en el cementerio». Y corrió entre aquellos tunantuleros un murmullo de aprobación, como si el hecho de tener el padre muerto y en el cementerio hubiese dado talla a su camarada para aplastar a este otro, que no lo tenía en ninguna parte. Y aquellos truanes, cuyos padres eran casi todos malas personas, borrachos, ladrones y brutales con sus mujeres, apretaban más y más el cerco, atropellándose como si fueran jueces y hubieran querido ahogar con una presión común al que estaba fuera de la ley. De pronto, un muchacho que estaba al lado de Simón se mofó de él sacándole la lengua y le gritó: «¡Ah! No tienes papá, no tiene papá». Simón lo agarró del pelo con las dos manos y le acribilló a puntapiés las pantorrillas, contestando el otro con un feroz mordisco en un carrillo. Entonces se armó una pelea fenomenal. Separaron a los combatientes y llovieron los golpes sobre Simón, que rodó por el suelo magullado, con la ropa hecha jirones, entre el círculo de pilluelos que aplaudían. Simón se levantó y cuando se limpiaba maquinalmente su blusilla sucia de tierra, le gritó uno de los chicos: «Anda, ve a contárselo a tu papá». Simón fue presa de un profundo descorazonamiento. Aquellos eran los más fuertes. Le habían pegado y nada tenía que contestarles, porque se daba buena cuenta de que aquello era cierto. Él no tenía papá. El orgullo le hizo luchar por espacio de algunos segundos, con lágrimas que lo agarrotaban.
le acometió un ahogo y rompió a llorar en silencio, con un acompañamiento de profundos sollozos que lo sacudían precipitadamente. Entonces estalló entre sus enemigos un regocijo feroz, y al igual que hacen los salvajes en sus júbilos terribles, se dieron espontáneamente las manos y se pusieron a bailar en círculo a su alrededor, repitiendo como estribillo: «No tiene padre, no tiene padre». De improviso dejó Simón de sollozar. Lo sacó de quicio la ira. Había piedras a sus pies. Las cogió y las tiró con todas sus fuerzas contra sus verdugos. Alcanzó a 2 o 3 que huyeron llorando, y cundió el pánico entre los demás al ver su aspecto amenazador. Sí, cobardes, como lo es siempre la muchedumbre frente a un hombre exasperado, empezaron a huir atemorizados. El pequeño sin padre echó a correr hacia el campo. Así que se quedó solo, por lo que lo asaltó un recuerdo que lo impulsó a tomar una gran resolución: ahogarse en el río. Se había acordado de aquel pobre mendigo que 8 días antes se tiró al agua porque no tenía dinero. Allí estaba Simón cuando sacaron el cadáver. Sí, aquel desgraciado que le había parecido siempre digno de compasión, sucio y feo, lo impresionó por el aspecto de tranquilidad que tenía con sus mejillas pálidas, su larga barba impregnada de agua y el mirar sereno de sus ojos abiertos. Alguien de los que estaban allí dijo: «Este hombre está muerto». Y otros agregaron: «Sí, muerto, pero ahora por lo menos es feliz». También Simón quería ahogarse, pues si aquel desdichado no tenía dinero, él no tenía padre. Llegó hasta muy cerca del agua y se quedó viéndola correr. Jugueteaban rápido algunos peces en la corriente limpia y de cuando en cuando daban un saltito para atrapar alguna mosca que revoloteaba en la superficie de las aguas. Simón dejó de llorar y se quedó mirándolos, atraído con aquellas maniobras que hacían. Sin embargo, lo mismo que pasa en las calmas momentáneas de una tempestad, y cruzan de improviso fuertes ráfagas de viento que hacen crujir a los árboles a su paso, y van a perderse en el horizonte. Así también surgía de cuando en cuando en la cabeza del niño un pensamiento que le producía vivo dolor: voy a ahogarme porque no tengo papá. Hacía buen tiempo y mucho calor. La caricia del sol calentaba la hierba. El agua brillaba como un espejo. Simón pasaba por instantes de arrobamiento, de una languidez que suele seguir a las lágrimas. Y entonces le entraban muchas ganas de echarse a dormir sobre la hierba, al calor del sol. Una ranita verde saltó en el suelo junto a sus pies. Simón se inclinó a recogerla, pero ésta se le escapó. Insistió en perseguirla, y ella lo esquivó 3 veces seguidas.
pero por fin logró atraparla de la extremidad de sus patas posteriores y se echó a reír viendo los esfuerzos que aquel animalito hacía para escapar. Se recogía sobre sus largas patas y las alargaba de pronto con un esfuerzo brusco, poniéndolas rígidas como el hierro. Hacía esto mientras hinchaba su ojo redondo encerrado en un círculo de oro y manoteaba con sus dos patitas delanteras. Aquello le hizo recordar a Simón un juguete de madera con soldaditos sujetos encima y que se movían como un desfile por un movimiento parecido al de la rana. Esto lo llevó a pensar en su casa y en su madre, y lo acometió una gran tristeza, y rompió a llorar de nuevo. Sentía escalofríos en sus brazos y piernas. Se puso de rodillas y rezó sus oraciones como antes de acostarse. No pudo acabarlas porque lo volvió a dominar un acceso de sollozos tan acelerados, tan tumultuosos, que lo sacudían de arriba abajo. Simón ya no pensaba, ya no veía nada de cuanto lo rodeaba. Estaba entregado por completo a su llanto. Una manzana se apoyó de improviso en su hombro y una voz ronca le preguntó: «Oh, vamos a ver, hombrecito, ¿qué es lo que te aflige tanto?» Simón se volvió. Aquel era un trabajador fornido, de barba y cabellos negros muy rizados. Lo contemplaba con cara bondadosa. Y Simón le contestó con los ojos y la voz cuajados de lágrimas: «Los otros chicos me han pegado, porque yo no tengo padre, no tengo papá». «Pero, ¿cómo puede ser eso? Todos tenemos un papá», le contestó el otro sonriente. Y el niño repitió a duras penas en medio de los espasmos de su dolor: «No, yo no lo tengo». El trabajador se puso serio. Había caído en la cuenta de que aquel era el hijo de la Blancota, y aunque forastero, conocía vagamente su historia. Pequeño, consuélate. Vamos a tu casa. Ya te buscaremos luego un papá». Echaron a andar, el niño de la mano del hombre, y éste, sonriéndose de nuevo porque no le disgustaba ver aquella Blancota, de la que se decía que era una de las muchachas más guapas de la región. Allá en el fondo de sus pensamientos, quizás se decía que quien había caído una vez, tal vez caería otra. Llegaron delante de una casita blanca muy limpia. «Aquí es donde yo vivo», dijo el niño, y luego gritó: «Mamá, mamá». Apareció una mujer y el trabajador ya no siguió sonriendo, porque comprendió de golpe que no estaba para que nadie juzgase con ella la buena moza de pálida cara, que se había quedado en la puerta con expresión severa, como para impedir el acceso de un hombre a la casa en que ya otro la había traicionado. Se quitó la gorra con cortedad y balbuceó: «Oh, señora, aquí le traigo a su pequeño. Estaba perdido por el río». Pero Simón saltó al cuello de su madre y le dijo con un nuevo acceso de llanto: «Eso no es verdad, mamá.
Yo he querido ahogarme en el río porque los otros chicos me han pegado. Sí, me han pegado porque no tengo papá. Las mejillas de la joven se cubrieron con un rubor que le quemaba y besó traspasada de dolor a su hijo, mientras corrían rápidas por su rostro las lágrimas. El hombre permaneció allí conmovido, no acertando a despedirse. Simón corrió de pronto hacia él y le dijo: «Señor, ¿usted quiere ser mi papá?». Hubo un momento de profundo silencio. La blancota, muda y torturada por el bochorno, con las dos manos sobre el corazón, se apoyaba en la pared. El niño, viendo que no había sido contestada su pregunta, insistió: «Mire, señor, si usted no quiere ser mi padre, entonces volveré al río a tirarme». El trabajador lo echó a broma y contestó riendo: «¿Qué dices, muchacho? Pero claro que quiero ser tu padre. ¿Cómo no voy a querer? Oh, entonces, dime cómo te llamas», suplicó entonces el niño. «Dímelo, para que pueda contestarles cuando quieran saber tu nombre». «Me llamo Felipe», contestó el trabajador. Simón estuvo pensativo un momento, como grabando bien aquel nombre en su memoria, y luego le tendió los brazos, sin rastro de aflicción, y le dijo: «Bueno, Felipe, ahora tú eres mi papá». Felipe lo alzó en vilo, lo besó bruscamente en los carrillos y salió como huyendo a grandes zancadas. Risas malignas acogieron al chico cuando al día siguiente entró en la escuela. A la salida, quiso el mozalbete volver a empezar, pero Simón le lanzó al rostro como una pedrada estas palabras: «Pues mi padre se llama Felipe, para que lo sepas». Estallaron a su alrededor alaridos de regocijo. «¡Ah! ¿Felipe qué? ¿Cómo que Felipe? ¿Qué significa eso de Felipe? ¿A dónde has ido a sacarlo a ese Felipe?». Simón no contestó, pero su fe era inquebrantable y los desafiaba con la mirada, dispuesto a dejarse martirizar antes que huir. El maestro lo sacó de aquel trance y el chico regresó a su casa. Transcurrieron 3 meses, durante los cuales el fornido obrero Felipe pasó con frecuencia cerca de la casa de la blancota. Algunas veces hasta se lanzó a dirigirle la palabra al verla cosiendo junto a la ventana. Ella le contestaba cortésmente, sin salir de su seriedad, ni reír con él, y jamás le dio entrada en casa. Sin embargo, un poco fatuo como todos los hombres, llegó a imaginarse que cuando hablaban, se ruborizaba ella con más frecuencia y más intensidad que de costumbre. Pero es tan difícil rehacer la buena reputación perdida y tan expuesta queda a todos los ataques, que a pesar de la reserva suspicaz de la blancota, ya se hablaba de ello en el pueblo. Simón estaba encantado con su nuevo papá y se paseaba con él todas las tardes una vez que salía del trabajo. No faltaba nunca a la escuela y pasaba por entre sus camaradas muy digno,
sin contestarles nunca. Cierto día, le dijo el mozalbete que había sido el primero en meterse con él. «Nos has mentido. No es cierto que tengas un papá que se llama Felipe». «¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que no lo tengo?», contestó Simón muy emocionado. El mozalbete se frotaba las manos y siguió diciendo: «Pues no, ese papá no existe, porque si lo tuvieras, entonces sería el marido de tu mamá». Simón se quedó desconcertado con la exactitud de aquel razonamiento, pero no obstante replicó: «Pues, con todo y eso es mi papá». El otro le dijo entonces con sorna: «Pues puede que sí, pero solo es un papá a medias. Eso no cuenta». El hijo de la Blancota bajó la cabeza y se alejó meditabundo en dirección a la herrería del tío Loizón, en la que trabajaba Felipe. Se hallaba la herrería como sepultada debajo de los árboles. Su interior era lóbrego, sin más luz que el rojo resplandor de una hoguera formidable que se proyectaba con viveza sobre los brazos desnudos de 5 herreros que caían sobre los yunques con terrible estrépito. Aquellos obreros no apartaban la vista del hierro, que sufría sus martirios, y su pensamiento se alzaba y caía pegado a sus martillos. Simón penetró sin ser visto por nadie y tiró de la manga a su amigo. Este se volvió. Los hombres irrumpieron de golpe la tarea y se quedaron mudos y muy atentos. Y en el silencio, tan extraño en aquel sitio, resonó la vocecita débil de Simón: «Felipe, ven». «¿Qué pasa, Simón?». «Oye, Felipe, el muchacho de la medialumbre acaba de decirme que tú no eres mi papá más que a medias». «No, ya veo. ¿Y en qué se funda?», preguntó el obrero. Y el chico respondió con absoluta ingenuidad: «Pues dice que no eres el marido de mi mamá». A nadie se le ocurrió reírse. Descansando su frente sobre el reverso de sus manazas, que se apoyaban en la cabeza del ástil del martillo, tieso encima del yunque, Felipe reflexionaba. Sus 4 compañeros tenían clavadas en él sus miradas, y Simón, minúsculo entre aquellos gigantones, esperaba con ansiedad. Uno de los herreros, como respondiendo al pensamiento de todos, dijo de pronto a Felipe: «Bueno, Felipe, mira, después de todo, la Blancota es una chica buena y cabal. Es seria y valerosa. Bueno, a pesar de su desgracia. Ningún hombre honrado tendría por qué avergonzarse de ser su marido». «Sí, Felipe, esa es la pura verdad», dijeron los otros 3. Y el primero siguió diciendo: «A ver, ¿se le puede echar en cara a la chica su caída? Pues ese hombre que la dejó se había comprometido a casarse con ella. Mira, más de una yo conozco que hizo otro tanto y que hoy vive respetada por todos». «Sí, Felipe, esa es la pura verdad», contestaron a coro los 3. Y el otro prosiguió: «Mira, Felipe, solo Dios sabe de las fatigas que ha pasado la pobre para sacar adelante a su chico, sin ayuda alguna de nadie, y lo que ha llorado desde que no sale de casa, si no es para ir a la iglesia. Así es, Felipe,
Eso también es la pura verdad. Durante unos momentos no se oyó más que el soplido del fuelle que avivaba la fragua. Felipe se inclinó bruscamente hacia Simón. «Bueno, Simón, ve y dile a tu mamá que al anochecer iré a hablar con ella». Cogió al chico por los hombros y lo empujó hacia afuera. Felipe reanudó su tarea y los 5 martillos cayeron de golpe sobre los yunques. No dejaron de batir el hierro hasta la noche. Sólidos, potentes, alegres, como martillos satisfechos. Pero al igual que la campana mayor destaca sobre las más chicas cuando repican en los días festivos, así el martillo de Felipe, sobresaliendo por encima del estrépito de los demás, caía acompasado, con un ruido ensordecedor. En pie entre el chisporroteo, le brillaban los ojos, y Felipe forjaba apasionadamente. El cielo estaba cuajado de estrellas cuando llamó a la puerta de la Blancota. Vestía su chaqueta dominguera, camisa nueva, y se había hecho arreglar la barba. La joven apareció en el umbral y le dijo con tono dolorido: «Oh, Felipe, ha hecho usted mal en venir tan tarde». Felipe quiso responder y salieron de su boca unos balbuceos y se quedó ante ella desconcertado. La joven siguió diciendo: «Mire, ya se dará usted cuenta de que es preciso evitar que sigan hablando de mí». Felipe soltó de un golpe: «Pero, ¿acaso tiene su importancia si usted consiente ser mi mujer?». Nadie le contestó, pero creyó percibir en la oscuridad de la habitación un ruido, como un cuerpo que se iba a desplomar. Se precipitó dentro. Simón, que estaba acostado, creyó distinguir el chasquido de un beso y el susurro de unas frases que pronunciaba su madre. De pronto, se sintió levantado en vilo por las manos de su amigo, y éste, sosteniéndolo en alto con sus brazos estirados, le gritó: «Oh, Simón, mañana les dices a tus camaradas que tu papá es Felipe Remy, el herrero, y que iré a tirarle las orejas a cualquiera que te maltrate». Al día siguiente, con la escuela de bote en bote y a punto de empezar la clase, el pequeño Simón se irguió muy pálido, con labios trémulos, y les dijo con voz muy clara: «Mi papá es Felipe Remy, el herrero, y tengan por seguro que a cualquiera que me maltrate, le tirará de las orejas». En esta ocasión, ya nadie se rió, porque conocían muy bien a Felipe Remy, el herrero, un papá del que cualquiera hubiera estado muy orgulloso. Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. No olvides dejar tu like y tus comentarios. Gracias.